Buenas tardes a todos. Ante todo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestra mesa redonda, especialmente con un día tan gris, tan lluvioso como el de hoy. Quiero presentar a nuestros ponentes. Patricia Villarroel va a ser nuestra moderadora esta tarde. Es corresponsal del periódico El Universo de Ecuador. Guillermo Hirschfeld es el coordinador de programas para América Latina de la Fundación FAES, es argentino. John Mueller es periodista del Mundo, es chileno. Todos ellos, incluyendo a quien he dejado en último lugar, porque quiero saludarle de una manera muy especial, ya que nos conocemos hace muchos años y me place muchísimo verlo en esta casa y en un acto en el que yo esté presentando. Así que, querido Pedro, bienvenido, como siempre, esta es tu casa, ya lo sabes. Bueno, todos ellos son latinoamericanos como yo. Yo soy colombiano, llevo 14 años viviendo en Madrid, y trabajo ahora en Casa de América desde hace 2 años y medio, y la verdad es que para mí es un placer y un honor presentar esta mesa, porque todos ellos son latinoamericanos, como he dicho, con muchos años viviendo en Madrid o bien viviendo en España. Por lo tanto, esta mesa que hemos denominado Latinoamérica vista por los latinoamericanos en España, pues tiene una especial relevancia cuando se trata de personas que no solamente son profesionales de origen latinoamericano, sino que están desarrollando una labor muy importante desde el punto de vista social en nuestro país, en España. Así que, pues para nosotros en Casa de América, este programa lo hemos enmarcado dentro de nuestra gran actividad denominada América nos une, por esa importancia que tiene para nosotros. América nos une, como todos yo creo que sabéis, y algunos de los que no tenéis un folleto allí. Hemos tenido 2 semanas de intensas actividades, todas relacionadas con América, que va a tener un colofón el día 11 y 12, el sábado y domingo. Y os invito a que vayáis al auditorio 400 del Museo Reina Sofía, donde este año haremos Ritmos de América. Con esas actividades daremos un cierre a América nos une. Así que tenéis el programa de lo que falta el día de mañana y el sábado y domingo, y estáis todos invitados. Bueno, sin más, quiero que comience la mesa redonda que Patricia nos moderará, así que te doy la palabra, Patricia, de nuevo agradeciendo a los ponentes y a vosotros vuestra asistencia. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por estar esta tarde aquí. Yo voy a hablar también un poquito más de los ponentes, porque por ejemplo a John Mueller le debo el entender mejor el fenómeno Podemos. Él estuvo coordinando un libro escrito en tiempo récord, que es Podemos deconstruyendo a Pablo Iglesias. Llegó a España en 1987, cuando obtuvo una beca para participar en el programa de graduados latinoamericanos de la Universidad de Navarra. Estuvo vinculado al diario 16, fue corresponsal en Chile, donde vivió uno de los momentos claves de la historia, que fue el plebiscito que puso fin a la dictadura militar. De vuelta a Madrid, participó en la fundación de los diarios La Gaceta de los Negocios y también en El Mundo. Trabajó en Venezuela en El Universal, así que bueno, todos estos años ha estado a caballo entre España y América Latina. Hoy podemos leer sus acertadísimas columnas en El Mundo, que es Ajuste de Cuentas. Luego, con Pedro Cerolo, me lo decía al entrar, por primera vez que no coincidimos en una manifestación. Hemos coincidido en infinidad de manifestaciones, sobre todo vinculadas a las acciones en defensa de los derechos humanos de las minorías, y por primera vez compartimos una mesa redonda. Y aunque muchos no lo sepan, Pedro nació en Venezuela, aunque la mayor parte de su vida ha vivido en Madrid. Comenzó en la asesoría jurídica de COGAM y luego se convirtió en su presidente. También estuvo al frente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, y luego abandonó este puesto al aceptar ir en la lista del Grupo Municipal al Ayuntamiento de Madrid. El otro día le escuchaba en una entrevista en la SER que decía que para él cada día es una victoria. Hoy, por supuesto, es un verdadero privilegio el compartir esta mesa con Pedro, así que muchísimas gracias.
por darme esta oportunidad. Y luego tenemos a Guillermo Hirschfeld. El otro día, hace un par de días, leía el último post que escribía en su blog Momento Americano en el diario ABC, en el que precisamente hablaba sobre la importancia de poner en marcha un programa de becas de movilidad para profesores y estudiantes de los países de España, Portugal y América Latina, un Erasmus similar al que existe en la Unión Europea. Y es precisamente esta idea que él ya lo había plasmado en uno de los papeles de FAES. Y esta anotación me sirve un poco para introducir a Guillermo para que nos cuente un poco su visión de América Latina, él que ha estado muy vinculado y que está vinculado a la Fundación FAES como coordinador para América Latina y que muchos de los informes referentes a esta región los ha coordinado él. Pues quisiera que nos comentes un poco cómo ves esa América Latina, aunque es muy complicado el generalizar porque es un continente tan diverso, pero desde la distancia y tomando en cuenta los procesos políticos, los avances económicos, aunque se dice que América Latina está en un proceso de desaceleración, y también tomando en cuenta fenómenos como el migratorio, que se han invertido esos flujos migratorios y ahora son muchos españoles los que ven en América Latina un sitio de oportunidad de trabajo, y también muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, que han visto la posibilidad de ampliar sus horizontes después de la contracción del mercado español por la crisis. Muchas gracias. Bueno, el tema, como bien decías, es muy amplio, muy complejo. En primer lugar quiero agradecer a Casa de América por la recepción y por otorgarnos este espacio para reflexionar sobre América Latina, latinoamericanos españoles que vivimos y decidimos radicarnos aquí para establecer nuestro proyecto vital. Y quiero decirme que estoy muy contento con mis compañeros de mesa, con Pedro, con Patricia, con John. La verdad que también demuestra la diversidad de América Latina, de países, de formas de pensar, de especialidades, ¿no? Desde un referente de la defensa de los derechos humanos a un economista de primer nivel, a una comunicadora manifestante también, firme defensora también de los derechos humanos, y un servidor que hace lo que puede y dice lo que puede. Vamos a ver, América Latina. Una idea fuerza que quiero comenzar, que creo que es clave. Creo que ha pasado, el joven América Latina, 200 años de repúblicas independientes, ha pasado a ser un continente subestimado, un subcontinente o una región olvidada para ser una región protagónica del mundo, ¿no? Y esto ha sucedido por la simbiosis de un tejido social audaz, decidido, y un pragmatismo político importante de ciertos liderazgos en las últimas 4 décadas, ¿no? Más o menos desde que yo nací. En la parte económica, el cambio ha sido sustancial, digamos. Se ha reducido la pobreza en alrededor de 25 puntos en toda la región. Obviamente, generalizar para una región tan compleja nos lleva ineludiblemente a incurrir en inexactitudes, pero se ha reducido la pobreza y por primera vez encontramos el titular en el 2014 que la clase media supera la pobreza. Es verdad que es una clase media frágil, que es una clase media nueva, que es una clase media exigente, pero por primera vez 32% contra 30% de pobreza, con una reducción de más de 25 puntos en algunos países, sea el caso de Perú, que triplicó su PIB, que la bajó en 30 puntos en una década, el caso de Colombia, que supera a la Argentina en PIB total, bueno, casos paradigmáticos de éxito, ¿no? O sea, ya el continente olvidado, subestimado, relegado, pasó a ser un continente para mostrar al mundo casos de éxito. Eso es la parte económica y social, llamémoslo, ¿no? Brasil, que a pesar de la desaceleración que hablaba Patricia, que ya podríamos después en el debate y diálogo hablar de por qué está sucediendo todo esto, quizá hacer una aproximación, sacó de la pobreza a 42 millones de personas con sus planes sociales, los ha incorporado en un entramado social sano, de clase media y de vínculos mucho más asistenciales, ¿no? y gozan de servicios que antes y derechos que antes no gozaban. Esa es la parte económica. En la parte democrática también estamos mucho mejor, ¿no? O sea, ese pesimismo eterno de América Latina. O sea, yo creo que la parte económica y democrática institucional también estamos mucho mejor. En el año 77, el año, o sea, si tomamos como referencia nuevamente el año en que nací, había solamente 3 democracias formales en América Latina: Costa Rica, Colombia y Venezuela. El resto de países estaban padeciendo
brutales dictaduras militares, con represión, con todos los desastres que ya sabemos que hicieron ese tipo de gobiernos en casi toda la región. Sin embargo, la primavera democrática que vivió América Latina en 1980 no se vivió en otras zonas del planeta, con las excepciones que conocemos hoy a la estabilidad democrática, que hay algunos estados que no gozan de los componentes esenciales que un Estado de Derecho democrático a lo mejor tendría que tener para ser ideal, ¿no? Pero América Latina es mayoritariamente democrática, mayoritariamente pacífica, con lo cual este discurso pesimista yo intento que sea optimista, digamos, es más próspera, hay más progreso, hay más democracia. Y por otro lado hay activos muy importantes en el mundo que nos toca vivir, ¿no? Hay una abundancia de recursos naturales en cuanto a alimentos, en cuanto a energía, en cuanto a agua dulce, el reservorio de agua dulce, las reservas de agua dulce de América Latina, hacen que sea un continente digno de observación y digno de prestar atención a un mundo que demográficamente crece y que demanda evidentemente estos productos y lo hace muy importante. De hecho, el lustro que va del 2003 al 2008, donde hubo una explosión económica muy importante en América Latina, con países creciendo a tasas del 5, 6, 7, 8%, fue también, no solo por la aplicación de políticas serias, sensatas, moderadas, ortodoxas en materia económica y de instituciones que se estabilizan, sino también por una demanda de este tipo de productos de 2.000, 3.000 millones de personas que ingresaran al mercado del comercio internacional después de la caída del muro de Berlín. Estoy hablando evidentemente de China y Asia y la cuenca Pacífico, ¿no? Eso también hizo que el incremento de demanda de materias primas acelerara y dinamizara la economía. Sin extenderme en esto, también quiero decir que hay una eclosión cultural de América Latina, que se puede ver desde ejemplos diversos, digamos. El componente de latinoamericanos o de personas que guardan un vínculo con la región en los Estados Unidos, son 60 millones de personas que están ahí, y hoy el canal que tiene picos de audiencia, de rating, más visto en los Estados Unidos es un canal de lengua española, un canal en español, o sea, eso con una dimensión importantísima que era impensada hace 50 años. Por otro lado, los artistas latinoamericanos ya no están en Hollywood nada más que para hacer de narcotraficantes, ¿no? O sea, están, la cantante pop del momento es una latinoamericana, desde los ejemplos más prosaicos, futbolísticos, la gastronomía peruana, el cine argentino. Hay un momento cultural, hasta el sumo pontífice de la iglesia más occidental es un compatriota, si bien Pío IX, Pío IX, decía que era chileno porque había estado de 1823 y 1825 en Chile, pero lo cierto es que el nuestro es argentino, digamos. Entonces, por otro lado, si combinamos, por ejemplo, todo el PIB de toda la región con el puente que tendemos hacia España y Portugal, en lo que llamábamos la Comunidad Iberoamericana de Naciones, no es un dato menor que ese PIB es equiparable, es semejante al de China, la segunda potencia mundial. O sea, no hay una zona del mundo tan homogénea, con una cohesión, con unos elementos de cohesión tan importantes como lengua, historia, los que llamamos siempre derecho, una comunidad de derecho que guarde, donde no hay conflictos bélicos, donde hay recursos humanos, y ahora me quiero detener en un punto donde somos y representamos una potencia demográfica en un mundo viejo, digamos. O sea, 120 millones de personas de los 550, 600 millones de personas que habitan esa región del planeta tienen entre 18 y 25 años. Pero ese dato no es el que me resulta a mí más elocuente. A mí el que me resulta más ilustrativo de la potencia es ese siguiente, de la potencia demográfica. En 1950 había 300.000 alumnos matriculados en universidades latinoamericanas. Hoy hay 15 millones de alumnos matriculados. O sea, pasaron 60 años, de 300.000 pasamos a 15 millones. Ese dato es importante, pero hay otro más importante todavía, que tiene un componente social. 2 de cada 3 estudiantes universitarios en América Latina es la primera generación
de estudiantes universitarios y de su familia. Y ese dato me parece que es clave y decisivo para una auténtica eclosión social, digamos, hacia el acceso a un bien tan importante como es la educación superior, que la política debe dar respuesta. Evidentemente, no todas son luces, hay sombras. La primera y principal creo que es la violencia en la región, que es muy alta, es de las más altas del planeta. Es poliédrica, tiene diferentes caras, desde los secuestros express, las maras y las pandillas en Centroamérica, el narcotráfico, el índice de homicidios, el índice de impunidad. Evidentemente tenemos indicadores muy altos en ese sentido, que es un desafío para la política hacer frente. El segundo gran desafío creo que es la falta de equidad, la falta de igualdad, las grandes desigualdades que persisten en la región. A pesar del progreso económico y de la prosperidad y del crecimiento, no se ha logrado lograr sociedades del bienestar en la medida de que el crecimiento ha generado, insisto, una clase media que es frágil y que no puede caer en cualquier desaceleración o movimiento económico. El tercer problema que veo que se enfrenta la región es un problema de integración. Por el suelo de Latinoamérica sobrevuelan la mayor cantidad de procesos de integración, creo que del mundo, digamos, porque tenemos la mayor cantidad de procesos de integración per cápita, ¿no? Sin embargo, apareció este proceso de integración, la Alianza del Pacífico, muy pragmático, empezar por las cosas, como decía Ortega después de un viaje a Argentina, o sea, a las cosas, empezar, y no por la arquitectura institucional, o sea, que recuerda a cierto funcionalismo pragmático de los comienzos de la Unión Europea, de empezar a hacer cosas, visados comunes, circulación de personas, reconocimiento de títulos, en lugar de empezar por las grandes estructuras, porque evidentemente tenemos Mercosur, UNASUR, CELAC, Comunidad Andina de Naciones, que ya no existe como tal. Son muchas los organismos y las estructuras. Sin embargo, esta Alianza del Pacífico parece caminar por una buena senda. Y después hay un fenómeno político que no quiero dejar de mencionar, que es el siguiente, que tiene que ver con las elecciones que se llevaron a cabo este año en la región, tanto en Panamá, como en El Salvador, como en Costa Rica, como en Colombia y como en Brasil. Hay un dato no menor. Ninguna de las encuestadoras más importantes han logrado descifrar de antemano, evidentemente, cuál iba a ser o vaticinar la victoria o el triunfador. De hecho, la pifiaron fuerte, digamos. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Entonces, si nos ponemos a pensar, creo que hay una clase media emergente en Latinoamérica, que ya he hablado al comienzo, y esa clase media creo que no es dócil y no es prisionera de los viejos aparatos partidistas de partidos de América Latina, y tampoco es prisionera de ningún personalismo con características mesiánicas, sino que es muy libre y hoy puede decirle a una encuestadora, sinceramente, que va a votar a A, pero por una manifestación que no logra satisfacer sus necesidades, sus prioridades, puede perder el candidato a ese votante de esa clase media emergente, porque es exigente, porque es demandante, y la clase política debe estar a la altura de las circunstancias de esta clase media emergente que está demandando cada vez más. Creo que ese es un gran error, que se ha subestimado, digamos, a esa población, y creo que hay que prestarle muchísima atención. Se le ha subestimado porque no se le han brindado servicios esenciales de sanidad, de educación, de transporte, y ese es el gran desafío, el desafío de las infraestructuras, de la integración y de la inteligencia, lo que yo llamo las 3 I's, digamos, ¿no? O sea, un desafío de una apuesta seria por innovación e inteligencia, digamos, en el gran sentido, con este programa que mencionaba Patricia acerca de movilidades de talento, de profesores, de estudiantes, de investigadores, de trabajadores en prácticas, de gente que se mueva por la región, porque eso no solo ayuda a ser un complemento a la educación formal, sino que también ayuda a derribar tópicos, prejuicios, mitos que existen sobre otros países de la región. Abre la cabeza, digamos. Eso me parece que es uno de los grandes desafíos. Sí. Y para terminar me gustaría Madrid, o sea, hablar de Madrid muy rápidamente. Yo creo que Madrid es la capital, sin lugar a dudas, iberoamericana
del mundo sin estar en Latinoamérica, digamos, por la Casa de América, por la Secretaría General Iberoamericana, por la cantidad de instituciones que llevan el apellido Iberoamericana, por el Cervantes, por la Corporación Andina de Fomento, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la cantidad de lugares que tenemos, que nos recogen, y también porque tenemos la mayor cantidad de latinoamericanos de distinta procedencia del mundo en la ciudad, y también por los vuelos que van y vienen, las multilatinas que están aterrizando en la región, las empresas españolas que han ido para allá con sus trabajadores, los trabajadores que han venido para aquí, lo cómodo que nos sentimos. Como dice Volpi, cuando vine a España me sentí latinoamericano, ¿no? Esa sensación de estar acá y saber lo que es ser latinoamericano, ¿no? Y la comodidad que nos brinda la acogida de Madrid y la recepción de Madrid a los que no nacimos aquí, pero nos sentimos parte sustancial de esta sociedad que nos cobija. Y bueno, nada más que agradecer y también felicitar por esta iniciativa. Y en este momento en que el mundo está en conflicto, en el que hay muchísimos problemas, que es un mundo complejo, multipolar, en conflicto, creo que hay dos caminos y América Latina está eligiendo el camino del protagonismo, y a mí la verdad que eso me fascina, porque desde chico siempre pensé que América Latina tenía que ocupar un lugar en el mundo, y creo que lo está ocupando. Así que muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Cedo la palabra a John Mueller para que nos comente ya una radiografía de cómo ve a América Latina desde este punto del mundo. Muchas gracias. Gracias a la Casa de América por invitarme. Gracias a todos por venir a pasar este rato aquí. El tiempo acompaña precisamente a meterse a una charla y pasar la tarde. Yo quería hacer un pequeño ejercicio, porque antes de hablar de cómo se ve América Latina desde España, quería referirme a lo último que hay en términos demoscópicos, que es el Latinobarómetro, que salió hace poco, el último, el de 2014, y es muy interesante cómo se ha deteriorado la imagen de España en América Latina. Y ha caído de un 71% de gente que decía que tenía una imagen positiva de España a un 51%, un 20 puntos de deterioro de la imagen de España. Y es curioso porque los latinoamericanos, por ejemplo, dudan mucho de la democracia española, consideran que las instituciones españolas no son eficaces ni son unas buenas instituciones, apenas le dan un pequeño crédito mayor que el de sus propias instituciones, con las cuales son muy críticos. Y bueno, el Latinobarómetro es una mala noticia para la imagen de España. Sin duda, y decía Marta Lagos, a quien conozco por lo demás y que es la persona que se encarga de hacer el Latinobarómetro, ella decía que sin duda la crisis económica de España ha intervenido en que esta imagen se esté deteriorando en América Latina. Hay muchas multinacionales españolas allí, pero lo curioso es que en el año 2011 la imagen de España seguía siendo buena. O sea, el deterioro se ha producido, digamos que en el mandato de Mariano Rajoy o en el periodo de Mariano Rajoy, pues probablemente por lo mismo que ha pasado en España, que la situación económica empeoró muchísimo al entrar en la segunda recesión, y el deterioro en esta etapa del gobierno del Partido Popular ha sido muy fuerte, ¿no? ¿Por qué quería hacer yo esta excursión a América Latina? Para ver cómo nos ven los latinoamericanos desde allí a España, ¿no? Pues porque nunca me quito de la cabeza, aunque yo mantengo unos vínculos de interés por América Latina bastante sueltos, ¿no? Bastante laxos, porque paso por temporadas en que he tenido mucho interés, otras no. Pinochet siempre ha sido como una maldición. Yo me crié en la dictadura y cuando a Garzón se le ocurrió encarcelar a Pinochet me pareció que era una maldición, que yo me había venido a España para no ir a hablar más de Pinochet y un juez español se le ocurría querer meterlo en la cárcel, que me parece perfecto meterlo en la cárcel, pero era como el retorno de una maldición de la que no te ibas a librar nunca. Da la impresión de que me voy a morir y voy a tener que seguir escribiendo o hablando de Pinochet, ¿no? Y el asunto es que, ¿por qué quería decir esto? Pues porque en el año 89 estaba yo trabajando en Diario 16 y Jean-François Rebel envió un artículo desde París, él era articulista del diario, y envió un artículo muy bonito que se refería a una de las primeras cumbres iberoamericanas que organizó España. Y en ese artículo él decía una cuestión que a mí me pareció interesantísima. Él decía que
España había empezado a demostrar en el año 89 una gran capacidad, digamos, empezaba a ser el asombro del mundo en términos económicos y políticos, porque había hecho una transición democrática admirable, porque había conseguido integrarse en Europa de una manera muy eficaz, porque había empezado a prosperar de una manera muy interesante en términos económicos. Oye, no había habido boom inmobiliario todavía. Y entonces él decía, y esto está teniendo un impacto en América Latina tremendo, porque América Latina ha dejado de sentirse provincia de una provincia de Europa. Entonces, era una frase espectacular, porque yo como latinoamericano, que estaba además recién llegado a España, sentí que aquella frase me interpretaba profundamente. Cuando los españoles, que la verdad, he de decir, que son gente maravillosa, que cuando te reciben en este país de una manera, bueno, en la que te puedes integrar facilísimamente, nunca escuché el término, yo siempre uso la palabra sudaca sin ningún rencor, porque a mí nunca me la han dicho con odio, siempre me la han dicho con cariño. Y he tenido esa suerte, ¿no? Y resulta que esa palabra me interpretaba, porque muchas veces en el bar la gente te decía, ¿qué podemos hacer los españoles por América Latina? Y yo decía, pues tener éxito. O sea, que este país tenga éxito y que pueda demostrar que no es una cuestión genética lo que nos obliga a la miseria, al retraso, al atraso, a la falta de crecimiento, a la desgracia económica, y a la dictadura, y a la sonada golpista, y al militar. Y eso me parecía, fueron años maravillosos, porque es verdad que en los 90 y en la primera década de este siglo, pues lo que estaba contando Guillermo, en América Latina vino una oleada democrática, las dictaduras desaparecieron, los países se democratizaron, se profundizó en ello, y también vino de la mano de esa democratización pues un flujo inversor que hizo que los capitales volvieran a América Latina y volviera el continente a crecer, ¿no? Así que es muy interesante esa observación de Jean-François Revel. ¿Por qué? Porque ahora que las cosas empiezan a torcer en América Latina, este ciclo dorado parece que empieza a llegar a su fin, esperemos que solo sea un crepúsculo y no sea ya un sol que se esconde en el horizonte, pero el informe del Fondo Monetario de hace 3 días ha sido muy demoledor. Ya se sabía, en Washington se hablaba de que el informe sobre América Latina iba a ser particularmente malo, y 3 países han salido muy mal retratados. Los 3 peores, o sea, los 3 donde el fondo ha hecho la corrección mayor. Aquellos que había dicho que iban a crecer un X% y ahora dicen que va a crecer muchísimo menos. Pues los 3 que va a crecer muchísimo menos son Venezuela, Argentina y Chile. Chile es curioso porque siempre se ha dicho que era el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional y era el país modelo del neoliberalismo y de las prácticas y tal. Bueno, pues Chile, por una serie de circunstancias, a las cuales no es ajeno la elección del último gobierno, que forma una nueva mayoría de izquierdas, pero que ha cometido una serie de errores, todavía no han conseguido consolidar su camino y demostrar que son un gobierno que está en toda la posesión de sus facultades, pues ha creado una incertidumbre que ha hecho que sus perspectivas de crecimiento pasaran de decir hace 6 meses que iba a crecer un 4,5% este año, ahora solamente crecerá un 2%, eso dice el fondo. Yo conozco analistas chilenos que dicen que van a crecer un 1,4% y otros dicen que van a entrar en recesión. Bueno, pero al margen de la situación chilena, en general toda América Latina va a sufrir, Brasil va a sufrir, y solo se salvan algunos de los países de la Alianza para el Pacífico que citaba Guillermo. En concreto México, cuyo crecimiento pasa del 3 al 2,4, y Colombia, que es espectacular, porque de un crecimiento de una perspectiva del 4,2 va a crecer al 4,8. O sea, mejora, no empeora, pese a que todos empeoran. Pues hay países que se han puesto de moda, y Perú también tiene un rendimiento muy bueno, del 5,7 cae al 3,6, pero bueno, ya se estaba viendo. ¿Qué es lo que yo pienso de la economía vista desde aquí? O sea, es verdad que las cosas se están torciendo, entre otras cosas porque América Latina va a ser víctima de nuevo del gran movimiento de mareas que va a significar el que Estados Unidos desmonte su política de quantitative easing. Eso va a resultar en una atracción de capitales enormes hacia otras partes del mundo. El dinero que se había ido a América Latina, que había ido a Brasil principalmente, que había ido a Chile, a Perú, a Colombia, a México, se va a replegar de allí, va a buscar otros sitios porque va a ser mucho más interesante volver a invertir en Estados Unidos. El bono del Tesoro volverá a subir, los tipos volverán a subir, bueno, eso es lo que se espera que pase en los próximos 2 años. Ese movimiento va a provocar trastornos, va a volver a faltar capital en América Latina.
aunque todo indica que nuestros problemas de crecimiento no se deben tanto a la falta de capital, que es una cuestión que era histórica. Siempre en los años 60 se decía que el problema de América Latina era que no tenía suficiente capitalismo. Bueno, ahora lo que se está viendo es que realmente el problema es que no somos productivos. Los latinoamericanos tenemos una bajísima productividad, realmente estamos muy lejos de la media de los países desarrollados. Chile, que es el que tiene la mayor productividad de América Latina, con $21 por habitante, por hora de trabajo, perdón, pensemos que Grecia, la malvada Grecia, tiene 28. O sea, y Chile tiene 21 y es bastante mejor que México, que tiene 17. Entonces, hay un problema de productividad. Ese problema de productividad hay que combatirlo por el lado de las reformas educativas, que es uno de los ítems más importantes que debería abordarse en América Latina. Y a mí me parece que eso nos lleva a un tema que a mí es el que me parece más interesante de que seamos latinoamericanos, que es que hablamos castellano. Hablamos esta misma, yo siempre digo castellano, en otros sitios dicen, di que hablas español. Yo he estudiado castellano, el cuaderno con el cole ponía castellano y me quedé con esto pegado. Hablo castellano, no hablo español. En cambio me suena casi imperial decir que hablo español. Me parece que es como resucitar viejas marcas, ¿no? La marca hispánica. Pero nosotros del Cabo de Hornos al Río Bravo hablamos castellano con distintos acentos, pero nos entendemos. Los venezolanos son capaces, tienen una creatividad desbordante y convierten en verbos los sustantivos. Y bueno, y hay muchas peculiaridades en el Caribe, pero no deja de ser la misma lengua reconocible. Los chilenos cuando hablan rápido no se les entiende nada y los argentinos creen que ellos son la norma porque tienen ese acento tan marcado y tan característico y ponen los acentos de una manera demencial, pero bueno, oye, les entendemos. Y se está produciendo ese fenómeno que ha subrayado Guillermo, que es tan interesante. España, que fue expulsada de Norteamérica por los intereses de la corona francesa y por los intereses del Imperio Británico, todo lo que era Nuevo México, todo lo que eran las misiones de la Baja California, todo lo que era... Oye, Vancouver Island es un sitio donde un señor, un marino español descubrió esa bahía. Vamos, o sea, toda América del Norte, que prácticamente fue explorada por españoles, estos fueron echados de ahí. Los caballos Mustang, ¿para qué voy a contar más anécdotas? Los caballos Mustang son los caballos que se le quedaron a los conquistadores españoles allí y luego sirvieron para que los Pieles Rojas montaran en ellos. Bueno, esa historia que había desaparecido porque se tuvo que replegar España ante la potencia de los anglosajones y de los franceses en el sur, bueno, pues ahora han sido los latinoamericanos los que están reconquistando Norteamérica. Y lo han reconquistado de una manera muy sabia, porque han ido allí y se han llevado el idioma. Y entonces por eso Univisión es hoy una potencia. Ese vector, que es la lengua, es el elemento de competitividad y productividad más importante que tenemos en esta comunidad. O sea, no hay nada, no hay ni un mineral, ni un invento, no hay nada que sea más valioso que eso que tenemos ahora. Y si no, pregúntenle al Instituto Británico, que ha hecho un gran negocio enseñando inglés. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cierta aversión a ver desde el punto de vista comercial nuestra lengua, porque como alguien decía, el castellano es para hablar con Dios, ¿no? Lo decía Felipe II, ¿no? El castellano es para hablar con Dios, pues entonces nos da la impresión de cómo le vamos a cobrar a Dios. Bueno, la conquista de Estados Unidos. Bueno, por último, señalar que tenemos una imagen, bueno, esto se ha corregido. España tenía una imagen muy monolítica de América Latina. Cuando yo llegué en los 80 aquí, pues pensaban que los chilenos éramos exactamente iguales que los mexicanos, que los venezolanos y que los cubanos eran iguales que los argentinos. Y cuando tú empezabas a explicar que había diferencias enormes, culturales, de gusto, etcétera, entre unos países y otros, pues bueno, costaba mucho que los españoles se dieran cuenta. Eso, gracias a Internet, se ha acabado. Gracias a Internet y a los pasajes de avión más baratos, se ha acabado. Hoy, afortunadamente, bueno, yo me sorprendo de ir a Chile y encontrar a mis amigos utilizando modismos coloquiales españoles. Cosa que antes no ocurría, porque antes el uso lingüístico estaba compacto dentro de las áreas geográficas. Ahora hay un intercambio y una apropiación de los elementos de los demás que son muy interesantes, ¿no? Y lo dejo aquí para no monopolizar el tiempo. Muchísimas gracias, John. Pedro, tu turno.
Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias por invitarme a la Casa de América. Vuelvo a mi casa después de un año muy duro. Mi casa porque aquí he debatido mucho y he estado en las presentaciones de muchos libros, en las rendiciones de cuenta de más de un presidente de República Latinoamericana y por tanto he disfrutado de este espacio de socialización y he aprendido mucho. Y vengo a reivindicar, como no aquí, el orgullo latino, coincidiendo en algunas cosas con los análisis tanto de Guillermo como de John. Un análisis que se hace a posteriori, un análisis que se hace, a mí me gusta hablar de la realidad latinoamericana, en la que ya por primera vez España ocupa un lugar más dentro del concierto latinoamericano, cosa que nunca fue así y no lo fue hasta hace bien poco. Y el protagonismo de España no vino como referente de país dentro del concierto latinoamericano, desde mi punto de vista, no vino determinado por una prosperidad económica, que también, sino porque España se convirtió en un referente de transición política, de apuesta por los derechos sociales, por las políticas públicas, por los derechos civiles, algo que aumentó la autoestima de Latinoamérica entera. Vuelvo a insistir, a mí me gusta hablar de Latinoamérica, incluir por supuesto Portugal, Francia, Italia, y me gusta además recoger todo ese diálogo sur-sur de lo greco-latinoamericano que nos conecta con el Mediterráneo y nos conecta sobre todo con África y hace que la realidad latinoamericana en este momento sea una realidad efervescente. Y estando de acuerdo con datos objetivos que han dado tanto uno como otro, y refiriéndome a todos los países de Latinoamérica, incluido España, no podemos olvidar cuál ha sido nuestra historia, nuestra trágica historia para llegar aquí, historia que todavía vivimos, no solo porque tú, John, tengas que escribir de Pinochet, que algunos somos hijos de la emigración española porque nuestros padres se tuvieron que ir de este país perseguidos por sus ideas políticas, socialistas en este caso, a Venezuela, donde se nos recibió con los brazos abiertos, como Chile recibió el Winnipeg y como tantos países de América Latina y el Caribe, empezando por México, recibieron a los republicanos perseguidos y represaliados por la dictadura franquista y por el franquismo. Por tanto, yo creo que eso no hay que olvidarlo, sobre todo para que no se vuelva a repetir. Y cada país de la realidad latinoamericana puede contar su historia, y realmente es una historia trágica que ha pagado con sangre, con sudor y con lágrimas los esfuerzos que hemos tenido que hacer para llegar a este momento, digamos, de recuperación de la autoestima. Y algunos lo hemos hecho con hechos, porque creo que el latinoamericano tiene que ser uno desde el activismo y desde luego ponerle acento a determinadas reivindicaciones, como ha sido mi caso, porque siempre creí desde mi educación latina, y me reconozco como latino, me reconozco mi orgullo latino y siempre lo reivindiqué, y lo reivindiqué en Madrid cuando llegué, cuando sufrí discriminación, como sufren todavía muchos latinoamericanos en Madrid y en España. Antes, a mí, por lo menos a mí me llamaron sudaca que maricón. Luego me llamaron maricón también, pero antes sudaca, porque antes era vete para tu país, que preferimos a un maricón de los nuestros que a uno que ha venido de fuera. Esa es la realidad que hemos vivido algunos. Y ahora estamos disfrutando de otro momento histórico que hay que subrayar, otro momento histórico del que tenemos que alegrarnos, pero sin dejar de ver cuál es la realidad. Evidentemente vivimos un momento de efervescencia política, algunos hemos intentado
contribuir a esa subida de autoestima, porque siempre pensamos, históricamente siempre se pensó en la realidad latinoamericana, sobre todo en la realidad de América Latina y el Caribe, incluida España, que los grandes avances, los grandes logros, las grandes apuestas por las políticas públicas eran propias de otros lares, de las sociedades anglosajonas, sajonas o escandinavas, pero que nunca podríamos nosotros desarrollar procesos democráticos, construir estado del bienestar, desarrollar políticas públicas que son las únicas que garantizan la igualdad de trato, de consideración y de oportunidades, o el desarrollo de grandes movimientos que son los que han cambiado el mundo. Y ahí me remito a Bolívar, que Bolívar fue un panamericanista. Y hay que recordar que los movimientos de autodeterminación territorial, cierto que han cambiado los colores de una bandera o las fronteras de un valle a otro, pero los movimientos que más felicidad y más tranquilidad han traído al planeta Tierra y por supuesto a la realidad latinoamericana son los movimientos de autodeterminación personal, el movimiento migrante, el movimiento antiesclavista. Hay que recordar que en América Latina hay una realidad enorme y enormemente discriminada, como es la realidad afro-latinoamericana, como es la realidad de los pueblos indígenas, que ha ido evidentemente integrándose a base de políticas públicas, pero en todo caso, que pensábamos que todos esos avances eran imposibles en nuestra realidad. Y ahí España, en un momento determinado, en el 82, y sobre todo con los gobiernos que en España han apostado por los derechos civiles, se convirtió en un referente. ¿Por qué? Porque pensábamos que eso era imposible en la realidad latinoamericana, que era posible en Holanda, que era posible en Dinamarca, que era posible en los Estados Unidos, pero nunca en un país latino con nuestra cultura, con el peso de la religión, con nuestras costumbres. Eso era imposible. Y cuando España consiguió, entre otras cosas, con mucho esfuerzo y con mucha oposición de los de siempre, el matrimonio igualitario, eso supuso en toda América Latina y el Caribe el tener un referente de los nuestros, de decir, si en España ha sido posible, también lo es en Argentina, como así lo fue, en Portugal, como así lo fue, en México, como así lo fue, en Brasil, como así lo fue, en Francia, como así lo fue, en Uruguay, como así lo es, de la misma manera que algunos fuimos recibidos con los brazos abiertos cuando íbamos a hablar de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, porque la situación de la mujer en América Latina es tremenda, la situación laboral, la situación profesional, incluso con los datos que tú has dado sobre el acceso a la universidad, pero la violencia hacia las mujeres es terrible, la violencia hacia lesbianas, gays, transexuales y bisexuales es terrible, es la más alta del mundo y por tanto lo que hay que hacer es invertir socialmente y desarrollar políticas públicas. Por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de que vivimos esa emergencia, que estamos ya emergidos, no somos países emergentes, ya hemos emergido y tenemos a Brasil, que es una de las potencias mundiales económicas, pero lo que ha costado en Brasil y lo que han costado los distintos desarrollos para llegar a este momento. Decía una magnífica poeta argentina, Alejandra Pizarnik, que, o parafraseándola a ella, Latinoamérica ha sido en los últimos años un maravilloso espacio, un amado espacio de revelaciones, con B y con V, de revoluciones, de movimientos sociales que han transformado las cosas. Algunos no hemos ido nunca al foro de Davos, íbamos a los foros de Porto Alegre, final de los años 90, principio de los años 2000. Foros que ya venían de atrás, que nutrieron a los movimientos sociales en muchos países y que han nutrido a los partidos políticos progresistas y de izquierda y han consolidado los procesos democráticos en América Latina. Luego cada uno aquí tendrá su interpretación. Si Chile era el alumno aventajado del Fondo Monetario Internacional, no creo que porque gobierne Bachelet, que no es ninguna izquierdista peligrosa, ni muchísimo menos, pues haya incidido en que el Fondo Monetario Internacional rebaje sus expectativas. Lo cierto es
que Latinoamérica y América Latina y el Caribe está creciendo en trabajo, está creciendo en educación, está creciendo en la erradicación del analfabetismo. Antes de dar los datos, Guillermo, deberíamos hablar también de que hay países que en poco tiempo han erradicado el analfabetismo, y eso se han debido a políticas de progreso, a políticas que han ido achicando la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Los que más tienen, que allí tienen mucho, porque en América Latina no es que exista la derecha, es que existe la oligarquía. O sea, son un grupo de personas los que controlan prácticamente todos los resortes que mueven una sociedad. Y aún así se ha avanzado. Y como hablaban de elecciones, pues bueno, yo creo que el gran triunfo de Lula no ha sido sacar de esos 48 millones, 32 millones son de brasileños y brasileñas que han salido de la pobreza, sino que en unas elecciones como las que se están ahora celebrando, falta la segunda vuelta, o es izquierda o es izquierda. Por tanto, ese es el gran triunfo de Lula. Pongámoslo el matiz que queramos, pero desde luego o es gobierno de progreso o es gobierno de progreso. Y eso ha significado un enorme avance en América Latina. Desde luego, las políticas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, las políticas de lucha contra la violencia de género o la política de educación sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo convirtieron a España en un referente. Ahora no lo es, tú lo has apuntado, John. Yo no creo tampoco que sea por la crisis. Yo no creo que sea tanto por la crisis. Yo no admiro a un país porque le vaya bien económicamente, porque si fuera así admiraría a China, y China no es un país que admire. No me gusta China, no me gusta su sistema, y no quiero un sistema capitalista comunista o comunista capitalista que se nutre de la esclavitud de todos los trabajadores. No me gusta. Y por tanto yo creo que ahora mismo el índice de, digamos, de imagen, el déficit de imagen que puede tener España en este momento, yo creo que fruto de la corrupción, del no funcionamiento como debe ser de sus instituciones políticas, y eso nos tiene que llevar a una reflexión, pero no a los españoles y a las españolas, sino a toda la realidad latinoamericana, que está efervescente en lo cultural, que está efervescente también en lo económico, con el desarrollo de empresas multilatinas, que está efervescente en lo social. Y yo creo que este momento, como el momento que estamos viviendo ahora en España, lo tenemos que aprovechar para nuevos pactos de ciudadanía, para ideas como, que defiendo, como la de los Erasmus latinoamericanos, con pactos sociales, con reconocimiento de derechos, con leyes que garanticen la igualdad de trato, de consideración y de oportunidades, porque América Latina seguirá creciendo y Latinoamérica seguirá creciendo en la medida en que se apueste por las políticas públicas, y eso se logra con dinero, y el dinero sale de un arma que ha olvidado la izquierda en muchos casos, sobre todo la izquierda europea, que es la fiscalidad. Que pague más el que más tiene, que se acaben los paraísos fiscales y que desde luego todo el mundo aporte y arrime el hombro a sostener el estado del bienestar, que como bien dijo Lula, es la mayor aportación que ha hecho a América Latina y al mundo entero Europa, después de los principios de libertad, igualdad y fraternidad que tanta incidencia tuvieron en América Latina. Por tanto, veamos el futuro con esperanza, veamos el futuro con ilusión. Yo siempre he dicho que soy un loco, ahora este es un poeta español, Gabriel Celaya, que decía que los activistas somos locos y locas del porvenir, un porvenir que nunca llega porque está por venir, pero sabemos que las leyes de igualdad son importantísimas para que los países progresen. Lo hemos conseguido en España, lo podemos conseguir en toda América Latina, y si esto es así, en América Latina y el Caribe y en Latinoamérica, seguiremos avanzando como un referente dentro del mundo entero de la geopolítica, y podremos nuclear una opción distinta a la que es la bipolar en este momento entre Estados Unidos y China, porque Europa ha perdido el protagonismo que tenía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro.
Yo creo que todos los asistentes coincidirán conmigo y es que pocas veces uno tiene la oportunidad de escuchar a 3 voces autorizadas sobre América Latina con un diálogo tan interesante en el que hemos podido abarcar tantos temas y habernos trazado una radiografía tan cercana de lo que es el continente latinoamericano.